Buenas tardes y bienvenidos a la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia Santa María de la Anunciación. Un saludo muy especial a los que no pueden estar con nosotros en la iglesia, pero sí están participando en la misa a distancia. Los invitamos a participar de lleno con las apropiadas actitudes, gestos y respuestas a las oraciones de la misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso,
recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor, para que participando de su cruz tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Ofrecemos esta Santa Misa por el cumpleaños de Elizabeth González Valdés, que cumple años mañana, y por la salud de Margarita Morán Ramírez y de Cristian Alexander Lara Avendaño y de Mónica Zaragoza. También por la salud de Adrián González. Y pedimos por el alma de Emanuel Cuetos Ramos, que falleció el día de ayer, y también por el alma de Miguel Méndez, y también de Román Alonso Ruiz, y las almas benditas de purgatorio, y también por Ezequiel Escamilla, que cumplió 10 meses de fallecido el miércoles 24. Y también tenemos otro cumpleañero, es el papá de Miguel y de Isabel, Joaquín Méndez, y pedimos que el Señor lo bendiga a él también. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Dios a Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar el abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al verme
burlan de mí. Hacen pisajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Ahora va a haber lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es la lectura más larga de todo el año, una lectura tan bonita que uno quisiera escuchar cada palabra y absorber esto y hacerlo parte de uno. Pero siendo una lectura larga, entonces vamos a pedir que todo el mundo se mantenga sentado.
Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes hacimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús, a traición y darle muerte. Pero decían, no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa, en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados, ¿a qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer. Pero Jesús replicó, déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran. Pero a mí no me tendrán por siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes hacimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos, vayan a la ciudad. Entonces encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre, el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2º piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo? Él respondió, uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre.
más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se las dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí, velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos,
Ya está cerca el traidor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos, los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aun en esto encontraban su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando: ¿qué falta hacen ya
más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron, reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofeteadas. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió hacia afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡crucifícalo! Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: ¡crucifícalo!
Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura. Le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el Rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, a Simón de Cirene, padre de Alejandro, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: anda tú, que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días. Sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: ha salvado a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja de vinagre.
la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de veras, este hombre era Hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo. Y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y, llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían.
Hace un poco más de 8 días, un hombre hizo una matanza en Atlanta de 6 mujeres asiáticas y 2 otras personas. Y un ministro bautista, al ver su cara, al ver su foto, se asombró y dice: yo conozco a este hombre, es parte de nuestra iglesia bautista, de nuestra comunidad. Y su familia es amiga de mi familia. Qué tristeza para el hombre, ¿verdad? Qué tristeza lo que pasó. Y para este ministro de ver que era un tipo de su iglesia que había hecho esto. Qué tristeza. Pero en todas las iglesias tenemos, lastimosamente, gente que se echa atrás, gente que se malea. Nuestra vida, la vida que Jesucristo nos llama, es una vida de unirnos a Él y de aprender de Él y de ser mejores. Si estamos estancados, no estamos haciendo nada. Y peor si vamos para atrás, si nos estamos maleando. Es una traición al Señor, es una traición a la vida que nos trajo. Lucas dice: Judas Iscariote, él llegó a ser un traidor. Judas no nació traidor y no fue traidor cuando Jesús lo escogió como uno de los 12 apóstoles. Él llegó a ser un traidor. Se mareó. Qué tristeza. Él se mareó. ¿Cómo llegó a ser un traidor? Por el dinero, por la plata, sencillamente. Él se molestó mucho cuando la señora María le echó el nardo puro, este ungüento, a los pies de Jesús, porque valía el salario de 300 días. Él decía: ¡qué desperdicio! Pero no era porque se preocupaba por los pobres. Era, como dice el Evangelio, porque él llevaba la bolsa común de los apóstoles y de Jesús. Y él, siendo un ladrón, se robaba lo que venía dentro. Él se preocupaba por el dinero, por la plata. Entonces él hizo la propuesta a los sumos sacerdotes: si se lo entrego, ¿cuánto me dan? Y el precio del Hijo de Dios fue 30 monedas de plata. Sencillamente. 30 monedas de plata por el Hijo de Dios. Qué barato, ¿verdad? Qué barato vendemos la vida. Con tan poco respeto a las personas, aunque fuera solo un ser humano, pero fue el Hijo de Dios que lo vendieron en 30 monedas de plata. Reflexionemos en el Judas que está en mí. Reflexionemos en el Judas que tal vez está dentro de ti también. Nosotros podemos traicionar a Jesús
por otros motivos fuera de los 30 monedas de plata. Un hombre que traiciona a su mujer. Una mujer que traiciona a su esposo. Traiciona a Jesús. Traiciona a Cristo. El pastor que en vez de alimentar a las ovejas, se alimenta a sí mismo, traiciona a Jesús. Quien traiciona a su propia conciencia, traiciona a Jesús. Pero lo más importante de todo esto no fue la traición del estúpido, fue la respuesta de Jesús a esta traición. Jesús sabía lo que venía creciendo en el corazón de Judas y no se lo eche en cara, porque Él quiere dar toda oportunidad a Judas a cambiar, a dejar su mal camino. Por eso no se lo eche en cara. Y él sabía por qué venía Judas a los Olivos, ¿verdad? Él sabía por qué venía. Pero no rechace este beso tan frío, tan traidor, y hasta lo llama amigo. ¿Cómo es posible? Sabiendo lo que estaba haciendo Judas, que Jesús lo llama amigo. Él siempre se hace amigo, aun cuando no lo merecemos para nada. Él nos trata con amistad, a cada uno, sin merecerlo. Y cuando Jesús reza desde la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él ciertamente no excluye a Judas de la gente por quien reza, y tampoco excluye a ti y a mí, que también lo hemos traicionado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, pereció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Que su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, oremos confiados al Señor. Por el Papa Francisco, Fray Marcos, Diácono Martín y todos los líderes de la Iglesia, que el Señor bendiga sus esfuerzos por proclamar el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestro país, especialmente por los que sufren el desempleo, la explotación y la marginación. Que todos escuchemos el grito de auxilio del hermano y construyamos un mundo más justo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los enfermos, los olvidados y los marginados de la sociedad, para que experimenten la bondad de Dios y la ayuda generosa de los ricos y los privilegiados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por el regreso de todos nuestros hermanos y hermanas perdidas, para que regresen al camino de la fe católica y que podamos nosotros inspirarnos por la forma en que vivimos nuestra vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nuestra comunidad, para que nos desbordemos en obras de misericordia espirituales y corporales a favor de nuestros hermanos, reconociendo que cualquier cosa que les hagamos a ellos, se las hacemos a Cristo sufriente que nos remide. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que han muerto, para que disfruten la paz y el gozo eterno en el reino de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Padre, oye nuestras oraciones por las necesidades de nuestro mundo, por Cristo, nuestro Señor. Fruto de la tierra, del trabajo del hombre y de la mujer, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas Dios del universo por este vino, fruto de la vida, del trabajo del hombre y de la mujer, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Oren para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de ese sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Eres la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión del Espíritu Santo a estos dones, que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, a celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu Santo haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, con los demás obispos y todo tu pueblo. Y así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, con tus apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos, y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, y en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos unimos a Jesucristo en la oración de los hijos e hijas de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestro Salvador. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Y desde la distancia podemos compartir fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pensando en los que no pueden estar con nosotros para la Santa Misa en este Domingo de Ramos, nosotros hacemos el acto de comunión espiritual con ellos y por ellos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas esas cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Parece que hay gente que no ha estado aquí hace mucho tiempo. Les queremos avisar que no tienen que hacer fila para la Santa Comunión, sino que el diácono y los ministros de la comunión van a llevar la comunión donde ustedes. Si están de pie y con la mano extendida, ellos van a saber que ustedes están suficientemente preparados para recibir la Santa Comunión. Y me han dicho que hay gente también en la cafetería participando en la misa desde ahí. Entonces, voy a pedir que Ana, que vaya a la cafetería para darles la comunión y yo voy a ayudar aquí.
Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos unos avisos. El miércoles 31 va a ser el último día para poder confesarse antes del Tríduo Pascual. Las confesiones comienzan aquí en la iglesia a las 6:30 y estoy dispuesto a continuar hasta la medianoche si me traen café. Pero sin bromas, es tan importante confesarnos, preparándonos para los días más sagrados de todo el año y para tener el alma limpia al momento de celebrar el Jueves Santo, el Viernes Santo y la Pascua. El Sagrado Tríduo Pascual comienza con la misa del Jueves Santo a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde vamos a tener la misa aquí en la iglesia. Enseguida de la misa continuaremos con adoración al Santísimo hasta la medianoche. Entonces, a ver quiénes van a ser los variantes que van a continuar o que van a volver a la iglesia para las últimas horas. El Viernes Santo tendremos el Vía Crucis a las 6 de la tarde aquí en la iglesia. Vamos a continuar con la vigilia pascual en la noche santa, el sábado de gloria a las 8:30 de la tarde. Pueden encontrar más información en el boletín. Las personas que van a ser lectores para el Jueves Santo y el sábado de gloria y los que presentarán los santos óleos y las ofrendas durante la misa del Jueves Santo deben asistir al ensayo el día martes. Favor de fijarse en el boletín para el horario de los ensayos. Y yo agradezco la devoción con que han acompañado en esta misa. Yo me sentía bien gracias a las personas que leyeron la pasión del Señor. Esto me conmovió, me hizo entrar en el misterio de nuestra redención, en el amor que Dios nos ha tenido. Y en esta Santa Misa ha sido especial para mí. Ojalá también para ustedes y ojalá sigan esta Semana Santa con esta gran devoción y el amor a Cristo. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Inclinen la cabeza para la bendición. Dios y Padre nuestro, mire con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz, glorificando al Señor con nuestras vidas. Demos gracias a Dios. Y gracias a todos aquellos que vinieron y acompañarnos en este día. Ojalá y tengamos así la iglesia todos los domingos. Que Dios pueda hacernos reflexionar y que lo acompañemos, que lo bendigamos y lo glorifiquemos siempre. Y también el Jueves Santo y Sí, la vigilia. sí. Por supuesto, de aquí en adelante, cada vez que haya oportunidad. Y por favor, esperen a que el himno termine antes que empecemos a salir. Los sugieres nos van a ayudar para que podamos mantener la distancia. Gracias por su paciencia.